Y niños, no es como que un mensaje dirigido nomás a ustedes, un mensaje a toda la iglesia. Pero les pido que en el culto del día de hoy, el mensaje del día de hoy, niños, ¿sí? Todos acá, y jóvenes también, me pongan atención. ¿Sí? Dios quiera obrar. Primera de Pedro, mis hermanos, capítulo 2, versículos 4 al 10. Vamos a leer la parte que corresponde al día de hoy, mis hermanos. Primera de Pedro 4 al 10, capítulo 2, 4 al 10. Dice la palabra de Dios: al cual allegados, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Tome su lugar, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a continuar con la serie de sermones o de predicaciones, de mensajes expositivos, mis hermanos, de Primera de Pedro. Y nomás para hacer como un breve resumen de todo lo que hemos llevado hasta el día de hoy, mis hermanos, quiero que vea y otra vez recordarle que estos cristianos estaban siendo perseguidos por Nerón. Eran cristianos que su familia estaba siendo muerta, que su familia estaba siendo asesinada por el simple hecho de ser cristianos, nomás por eso. No habían cometido un delito, no habían cometido alguna infracción ante la ley. Lo único que su delito era ser cristianos. Y estaban siendo perseguidos y su familia estaba siendo muerta. Estaban muriendo como mártires. Y está registrada la historia, quien puede buscar y ver Nerón, en el tiempo de Nerón, en Roma. Y Pedro comienza su carta recordándonos a esos cristianos y a nosotros que somos extranjeros. Somos peregrinos en esta tierra, elegidos por Dios según su presciencia. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió a los que habrían de ser salvos. Después también Pedro nos recuerda la herencia incorruptible de la cual ahora somos herederos. Todos nosotros que hemos sido cristianos, que Dios nos ha alcanzado, somos herederos, mis hermanos, de una, válgame la redundancia, herencia por Cristo. Sin embargo, Pedro le dice a estos cristianos que si es necesario, y lo es, vamos a pasar por diversas pruebas. Como el resto del mundo, pero también nomás por ser cristianos. Y les dice Pedro, continúa diciéndoles Pedro, esa prueba o esa tentación, lo que Dios permita, va a ser probada por fuego. Y veíamos, mis hermanos, que ese proceso metalúrgico era para quitar las impurezas de un metal, el que se pasaba por fuego. De la misma manera, como continúa el versículo, Dios quiere que cuando pasemos el fuego de la prueba, salga alabanza y gloria y honra a Él. Después Pedro continúa en los versículos y nos recuerda la gloriosa salvación que hemos recibido. Los profetas la profetizaron, muchos hablaron de ella, pero nosotros hemos sido los receptores de esa gracia y de esa salvación prometida, mis hermanos, de tiempos antiguos. Después del versículo 13 al 17,
Pedro nos dice, en consecuencia de todas las bendiciones que tenemos, debemos actuar en medio de la aflicción de ciertas maneras. Y ese actuar es con entendimiento, esperando en Cristo, en obediencia y en santidad. El 18:29, Pedro continúa y nos dice que podemos hacer todo eso porque somos ahora esclavos comprados por Cristo. Esclavos comprados por un alto precio. Después dice, como consecuencia de que ustedes han sido comprados por un alto precio y ahora son esclavos en Cristo y Dios los ha regenerado, ahora pues tienen que tener un amor fraternal sin fingimiento y entrañablemente. Por último, lo último que nos quedamos fue que además de que hay que permanecer en la aflicción, en santidad, en amor fraternal, también hay que permanecer en deseo y en refugio en la palabra de Cristo. En la palabra de Dios. Fue lo que habíamos deseado como niño recién nacido, la leche espiritual de la palabra. No es memorizarla, es aplicarla. Eso es desear como niños la palabra de Dios. Ahora, Pedro, en los versículos que acabamos de leer, mis hermanos, a través de la palabra de Dios nos encontramos muchas veces cómo Dios se enfoca en el precio de ser cristiano. Pablo, Cristo, tomar su cruz y síganme. Pero ahora Pedro se va a enfocar en los privilegios de ser cristiano. No en lo que nos cuesta, eso ya lo hemos visto, sino ahora los privilegios, nuestra identidad que tenemos ahora en Cristo, todas las riquezas que tenemos en Él, todo lo que somos privilegiados, mis hermanos. Y ¿sabe qué? Yo le pido en esta mañana que quite todo lo que estorbe en su mente. ¿Sabe por qué? Porque hay cristianos amargados, porque se nos olvida el hermoso privilegio que tenemos. Todos esos títulos que leí ahorita, Real Sacerdocio, Gente Santa, ahorita los vamos a ver a un poquito de detalle. Pero mis hermanos, no se nos deben de olvidar. No se nos deben de olvidar. Muchos cristianos ven la vida cristiana como un tengo que. Ven la vida cristiana como un tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que ayunar, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la velada. No, mis hermanos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque nuestro enfoque deja de ser Cristo, deja de ser lo eterno y empezamos a ver todo lo temporal. Pídale a Dios que no sea un tengo que. Pídale a Dios que sea, ya deseo levantarme a orar. Ya deseo venir a la iglesia. Ya deseo leer la Biblia. Mis hermanos, el cristiano no debe pensar que estos privilegios que vamos a ver son nomás para cuando ya estemos allá. No. Los privilegios y el gozo empieza aquí. Al primer momento de ser salvos. Y miren, literalmente, al primer momento de ser salvos, llega la paz, llega la seguridad, en Cristo estoy confiado, llega la fe. Al primer momento de ser salvos, si estoy enfermo, Cristo me sana. Si estoy en problemas económicos, Señor tiene el control. Si estoy en problemas del trabajo, Señor, tú tienes el corazón de ellos en tus manos. Algo pasa sobrenatural en sus corazones, en nuestra alma, que esos privilegios los disfrutamos del primer minuto de ser salvos. Versículo 4, mis hermanos. Versículo 4, al cual allegaos piedra viva. Pedro nos está hablando en los versículos anteriores de desear como niño recién nacido en la leche espiritual. Y así como un niño, mis hermanos, al probar la leche materna de su madre, al primer instante de probarla, ya en su mente, como lo veíamos, ya no hay otra cosa más que querer más y más y más y no parar de comer. Mis hermanos, al momento de nuestro ser cristiano, que Cristo llega a nuestra vida y cambia ese corazón de piedra y pone el corazón de carne, al primer momento que probamos la gracia de Cristo, su perdón, su amor, de ahí en adelante, tiene que ser, y fíjese bien la palabra que estoy diciendo, tiene que ser un deseo constante por más y más y más de Cristo.
Al primer momento que probamos su gracia y sentimos su perdón, por eso, como decimos, o lo que enseña la Biblia, la perseverancia de los santos. Esa perseverancia está porque hemos probado un poco de lo mucho que nos espera, de lo que es la gracia de Dios. Allegaos pues, y ahí la palabra, mis hermanos, es no simplemente ir a Cristo en buscar salvación, sino lo que está queriendo transmitirnos es que al momento de probar esa leche espiritual en Cristo, ahora nos acercamos a Él, pero no nomás en busca de los panes y los peces, sino en busca de su bendición, de una comunión íntima con Él. Muchos se allegan a Cristo no más por los panes y los peces, no más para que les hagan el milagrito. Y aquí mismo hemos visto personas acercándose no más para el milagrito. Dios lo hace y después ya no lo ve. Y dice Cristo, me buscaba no más por los panes y los peces. En nosotros está el mismo sentimiento que hay en los apóstoles. Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Solo tú tienes palabras de vida. De aquí en adelante, mis hermanos, Pedro nos va a introducir a una ilustración, una metáfora de la iglesia muy importante. Muy importante. De ver a la iglesia como una casa espiritual, un edificio. Dice, al cual allegaos piedra viva. Piedra viva. Esa piedra, Dios lo bendiga, hermano. Esa roca de la que hablamos ahorita, en la dirección, es Cristo. Y está viva porque Él tiene vida eterna. Cristo es eterno. Él es la piedra viva, mis hermanos. Y la palabra piedra ahí se está refiriendo a una piedra de construcción. Sí, ahorita vamos a ver con eso más a detalle. Piedra que fue, por cierto, como dice el versículo, reprobada, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa. Aquí Pedro no nomás se está refiriendo al pueblo judío, porque como ya lo hemos visto las semanas pasadas, los fariseos, los judíos, el pueblo de Dios gritó, crucifícale a su propio Mesías. Pero Pedro no nomás se está refiriendo a eso, mis hermanos. Cristo ha sido de la piedra reprobada a través de los siglos. Para muchos, Cristo o no existió, o fue uno más, o gran iluminado, pero decir Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, ahí es donde se separa la brecha. Cristo sigue siendo reprobado por muchos. ¿Sabe lo que es tener a Cristo como piedra reprobada? ¿Sabe lo que es tenerlo? Es vivir una vida de pecado. Niños, no es venir a la iglesia, no es sentarse en una banca, no es cantar alabanzas, no es tocar un instrumento, no es asistir a cualquier cosa de la iglesia. La salvación es únicamente y a través de Cristo Jesús. No es por herencia de sus papás, no va a pasar nada por el simple hecho que sus papás sean cristianos. Ustedes son los responsables de buscar a Cristo, la piedra viva. Ustedes y sus papás los deben de guiar. Si vives una vida de pecado, jóvenes, niños, todos los que están lejos de Cristo, dice Santiago, quien desobedeciera una tilde de la ley, es culpable de toda. Con un mal pensamiento. Pensamiento, ni siquiera lo hiciste. Pensamiento. Ya eres merecedor del castigo eterno. Con uno solo mal pensamiento. Con una sola mentira. Con un sola desobediencia a tus papás. Y lo dice Romanos, desobedientes a los padres. Romanos capítulo 2. Con una de esas, eres merecedor del castigo eterno. Porque Dios es santo.
Dios escogió esta piedra que ha sido reprobada por el mundo, que ha sido desechado Cristo por el mundo, como dice Isaías, como lo hemos recordado. Sin atractivo verlo hemos, no lo deseamos, no lo queremos, el mundo no lo quiere a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, Dios la escogió y es preciosa para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 22, varones israelitas, oíd las palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, de vosotros, como también vosotros sabéis. Reprobado por los hombres, pero escogida por Dios. No se trata de verlo, no se trata de como Tomás ver para creer. No, Judas lo vio y no creyó. No se trata de que tengas un encuentro sobrenatural con Dios. No se trata de que de repente se te aparezca. No, aunque se te aparezca un ángel, no vas a creer en Dios. No vas a entregar tu vida a Cristo. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas, mis hermanos. Quiero que vea algo. Cristo la piedra viva, nosotros también somos piedras vivas. Cristo fue la piedra reprobada, que dijo Jesús, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Mis hermanos, de cierta manera, somos lo que Cristo es. Con sus matices, obviamente. No somos Jehová Junior, como dicen por ahí. ¿Sí? Siendo bíblicos. Pero persiguieron a su maestro, nos tienen que perseguir a nosotros. Lo aborrecieron a él, nos tienen que aborrecer a nosotros. Él es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios por adopción. De cierta manera, lo que Cristo es, nosotros también somos, mis hermanos. Desde este punto en adelante, mis hermanos, vamos a ver cómo Pedro está llamando a todos los cristianos piedras. Piedras de construcción, mis hermanos. Ahorita que le damos piedras vivas, edificación, todo eso se refiere a piedras de construcción. Antes, mis hermanos, las construcciones no eran de ladrillo. Antes eran piedras, literalmente. Piedras. Y Pedro aquí nos está llamando a nosotros también piedras de construcción. Vivas, vivas, ¿por qué? Por la vida que Cristo nos ha dado en Él. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ser edificado, lo que quiere decir, mis hermanos, es que todos los cristianos alrededor del mundo, lo que es la iglesia con I mayúscula, llevo paréntesis ahí, está lo que conocemos como la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible son todas las congregaciones alrededor del mundo que dicen ser cristianos. La iglesia visible somos nosotros que estamos ahí, que nos congregamos y somos miembros de la iglesia. Pero a pesar de que aquí haya personas que quieran ser cristianos, puede haber personas que no son, aunque digan. ¿Sí? Esa es la iglesia visible. La iglesia invisible son todos los que sí son verdaderamente salvos, que no podemos ver aquí. Por sus frutos los conoceréis. Sí, pero a veces hay personas muy buenas para disimular. Yo, el que diga que cree en Cristo y Señor Salvador, pues mi obligación es creerle, y como iglesia también es creerle. Pero al final esa iglesia invisible son todos los que sí son de verdad. Y a eso es lo que se refiere Pedro, ser edificados. O sea, todos nosotros, mis hermanos, que hemos sido alcanzados verdaderamente por Cristo, somos como piedras de construcción, una sobre otra, que formamos la edificación de la casa espiritual, que es la iglesia de Dios. Esa es una de las metáforas que se usa en la Biblia. La otra es que somos el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Pedro lo que nos está diciendo es que también somos todos cristianos como una casa espiritual, una piedra sobre otra, que somos cada uno de nosotros. Ahora quiero que vea algo. Pedro no está llamando a cristianos individuales como casas espirituales. Cuando Dios se refiere a la iglesia,
siempre lo hacen plural. Nunca lo hacen singular. ¿A qué me refiero? No existen los llaneros solitarios. La voluntad de Dios es que nos congreguemos, que se formen iglesias y que se formen congregaciones. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es que pertenezcamos a una congregación y crezcamos en ella. Cada vez que usted va a hablar, y lo vimos en Hechos de hecho, cada vez que usted va a hablar de la iglesia, siempre lo hace en plural. Porque la iglesia somos, con la I mayúscula, somos todos los verdaderamente salvos por Él. Efesios 2:19-22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificadas para morada de Dios en el Espíritu. No me lo estoy sacando de la manga. Ahí está. Todos nosotros, mis hermanos, formamos esa casa espiritual. Hebreos 3:6 también dice, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos todos nosotros. También lo puede ver en 1 Timoteo 3:15. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, ahora sí le va el privilegio, en el Antiguo Testamento, el templo de Dios era nomás un lugar representativo de su presencia. Hay momentos en que Dios se dejaba sentir de maneras visibles, pero sin embargo el templo era nomás representativo. ¿Cuál es nuestro privilegio? Que aquí, en la iglesia con I mayúscula, habita Dios, no de manera representativa, sino de manera real. Mis hermanos, nosotros venimos a ser el edificio donde Dios verdaderamente habita, mis hermanos. Y eso es algo que jamás vamos a poder entender en toda su complejidad de lo que realmente significa, pero todos nosotros somos morada del Espíritu Santo. Todos nosotros somos templo de Dios. Nosotros. Nuestro cuerpo. Por eso dice 1 Corintios 6:20, glorificar pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque comprados sois por precio. Perdón, me salté esa parte. Comprados sois por precio. Comprados sois por precio, mis hermanos. De manera que entonces, mis hermanos, que ya no es representativo. Es real. Es real en nuestras vidas. Edificados es una casa espiritual y un sacerdocio santo. En el Antiguo Testamento, nomás había un grupo, una tribu, que era la única seleccionada para ser sacerdotes, los levitas. Y luego de ese grupo, ¿sí? Todavía un grupo seleccionado para estar sirviendo en el templo. Y luego de ese grupo, había una persona que era seleccionada para entrar hasta el lugar santísimo. Y luego esa persona nomás entraba una vez al año. Una vez al año nomás podía entrar hasta el lugar santísimo. Una vez. Mis hermanos, ahora nosotros en Cristo somos sacerdotes santos de Dios. No sacerdotes como el clero católico, ahorita voy a explicar más adelante. No sacerdotes, no quiere decir que tenemos que ofrecer sacrificios literalmente, como lo hacían en tiempos antiguos. No. Cristo ya fue el sacrificio perfecto, completo y entero por nuestros pecados, mis hermanos. Y ahora Cristo rompió el velo y todos nosotros que somos hijos de Él, tenemos acceso todos los días, a cualquier hora, a cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, a este lugar santísimo de su presencia, mis hermanos. Mi hermano, tenemos que recordarlo cada vez que doblemos rodillas. Yo los decía, nos lo hemos recordado las semanas pasadas. Solo olvide quién es Dios. Cuando doble rodillas, es nuestro Padre, amén. Y me acerco con confianza, sabiendo lo que Cristo hizo por mí. Pero Dios es Dios.
el 3 veces santo. Mis hermanos, hermoso privilegio. Hermoso privilegio que tenemos al momento de las rodillas. Estamos en su presencia directa. No me acuerdo si lo mandó mi hermano Joel, no me acuerdo dónde leí, pero es para el estudio del miércoles. Cuando no sentimos la presencia de Dios en medio de la aflicción, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Cuando no sentimos a Dios en la oración, y no estoy hablando de hablar lenguas cada vez y sentir, no. Cuando no sentimos a Dios en la oración, el problema no es Dios, somos nosotros. Somos nosotros. Ese vacío que tienes en tu corazón. Ese vacío, niños, que a lo mejor ahorita no lo ven, porque a lo mejor ahorita el pecado no entra como entró en mí o como entró en los demás hermanos. Ese pecado que está ahí, ese corazón que se va pudriendo cada vez más por su pecado, el problema no es Dios. El problema son ustedes. El problema somos nosotros, la humanidad, la que se ha querido alejar de Dios. Diciéndose sabios, hicieron fatuos, truncaron la gloria de Dios corruptible por semejanza de animales corruptibles. Antes de adorar al Creador, adoraron a las criaturas, literalmente. Civilización egipcia, mesopotámica, la azteca, todos nosotros adoramos la criatura antes que el Creador, aún al mismo hombre, literalmente. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Somos sacerdotes, mis hermanos, con una encomienda. No nomás somos sacerdotes porque sí, pero una encomienda para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Ya no son sacrificios como en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Ahora son sacrificios espirituales, como lo dice Pedro. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales, mis hermanos? Ofreciendo todo nuestro ser. ¿Sí? Amar a Dios con todo nuestro mente, voluntad, inteligencia, fuerzas, todo. El sacrificio de la alabanza, que lo adoremos. Haciendo lo que a Dios le agrada. Siendo generosos. Teniendo amor fraternal. Y nuestras oraciones. Todas esas que nombré. Si tiene dudas, me dice, tengo los versículos de todo eso. Todo eso que nombré son sacrificios espirituales para Dios. Todo eso que nombré. Cada vez que hacemos una buena obra, si la hacemos con el corazón correcto, es un sacrificio espiritual para Dios. Cada vez que venimos a cantarles, si lo hacemos con el corazón correcto y no nomás con emociones, ¿sí? Es muy fácil emocionarlos, es muy fácil tocar muy bonito y emocionar a todos y que todos lloren, muy fácil. Cuando hay realmente ese corazón de alabanza, que haya música o no haya música, estoy adorando a Dios, ese es sacrificio espiritual para Dios. Cuidado, con la música, no tocamos tan bien como para que se emocionen. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado, mis hermanos. Ofrecer todo nuestro ser, haciendo lo que a Dios le agrada. Sacrificios por Cristo. Y es lo mismo que dice Romanos 12:1. También es un versículo similar. Versículo 6, mis hermanos. Por lo cual, también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra, del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en ella no será confundido. Fíjense muy bien. A los que hoy les llamamos albañiles, en la antigüedad, esas personas examinaban a gran detalle antes de empezar a construir. ¿Sí? ¿Qué examinaban? Las piedras, obviamente. Para examinar su calidad, si tenían grietas, y las formas de las piedras. Una gran cantidad de ellas, mis hermanos, eran rechazadas y otras eran escogidas. Y entre las que eran escogidas, había una piedra que por su tamaño, su calidad y su forma, era escogida sobre todas las demás. Para ser puesta esa piedra como la piedra angular, la piedra principal de la edificación. Esa piedra iba a ser la que dictaminaría todo el acomodo de las demás piedras para levantar la construcción.
Cristo es la piedra angular que Dios puso en toda su creación, y en el Evangelio, en su palabra y en todo. Cristo es la piedra angular de la iglesia, mis hermanos. No somos nosotros, no es el pastor, no son los hermanos, no es el edificio. Cristo es la piedra angular de la iglesia, mis hermanos. Por eso, como dice nuestro Señor Jesús en los evangelios, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la piedra que no se mueve, la piedra, la roca fuerte, es Cristo. A mí me da mucha tristeza que durante la pandemia muchas iglesias cerraron. Eso es sinónimo directo de que la piedra angular no era Cristo. La piedra angular era el pastor. La piedra angular era esto. La piedra angular era, véanme. Dios mismo, mis hermanos. Cristo es la piedra angular. Preciosa. La palabra preciosa ahí, o traducciones diferentes, puede ser inigualable en valor, costosa, irreemplazable. La perla preciosa, como dicen los evangelios. Y el que creyera en ella no será confundido, no será engañado. Yo creo que todos hemos recibido comentarios del tipo de: es que yo no voy a dejar la música, es que yo no tengo el tiempo para entregarme como tú te entregas, es que tú dejaste esto y aquello y aquello y aquello y aquello. A mí me gusta tanto hacer todo eso. Mis hermanos, si algo quiero que se lleve hoy, mis hermanos que son salvos, llévense esto. Jamás va a ser en vano haberse entregado toda la vida, todas las fuerzas, toda la mente a Cristo. Jamás, mis hermanos. El que creyere en ella no será confundido, no será engañado, porque Cristo es la roca verdadera, es el Mesías verdadero, es la salvación verdadera, es el camino verdadero, es la vida verdadera. Por más que me quieran traer argumentos científicos y lo que me quiera traer enfrente, y psicológicos y lo que quiera, Cristo es la verdad. Cristo es lo que realmente da paz. Ese vacío lo tratan de llenar con tantas cosas, de tantas maneras, y nunca van a poder. Jamás. Niños, jóvenes, traten de hacer todo lo que quieran, ya pase por ahí. Hagan todo lo que quieran, brinquen, salten, tengan dinero, tengan la mejor carrera, hagan lo que quieran, no lo van a poder llenar. Jamás. ¿Y sabes qué es lo peor para ustedes? Entre comillas. Cuando estén pecando de afuera, aquí van a tener la palabra de Dios retumbándoles en la cabeza. Si se van al infierno, que Dios no lo permita, el día que estén delante de Dios, ustedes, los que ya han escuchado el Evangelio, van a ser los menos excusables sobre la faz de la tierra. O sea, déjame te lo pongo de esta manera. Un azteca que hace sacrificios humanos va a ser menos culpable que tú, que estás aquí sentado escuchando la palabra y sigues teniendo a Cristo como una piedra reprobada. Así de esas. Porque estás aquí y has escuchado una y otra vez. Y estás, no me acuerdo de su nombre en Hechos, pero aquel que tenía preso a Pablo, coqueteando nomás con la verdad. Estás coqueteando con la verdad. Aquel que le creyere no será confundido. O sea, no será engañado. Si tú, como dice Cristo, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Cristo va a dar verdadero descanso, y me ha dado verdadero descanso, mis hermanos. Cristo no engaña a nadie. Él mismo lo dijo a sus apóstoles: me voy a preparar un lugar. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero Cristo lo dijo.
Pero Cristo prometió paz, pero Cristo prometió descanso, pero Cristo prometió gozo en medio de la aflicción, pero Cristo prometió estar con Él en su presencia, pero Cristo prometió todo, y lo que Él promete, Él lo cumple, porque es inmutable. Mis hermanos, tenemos plena seguridad de a quién le hemos entregado la vida. Cristo es la piedra angular perfecta, su edificio, que la iglesia es perfecta. Nadie nunca caerá de la estructura. Todo encaja de manera exacta y permanente. Ahí está el centro, los edificios destruidos. La iglesia nunca va a estar así. La iglesia siempre va a ser un edificio completo y bien alineado. Versículo 7. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra de los que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Mis hermanos, para nosotros Cristo es precioso. Y no tengo que forzarlo, y no tengo que hacer que lo diga. Está en nuestro corazón, está en nuestro ser, en nuestra nueva naturaleza. Vemos a Cristo ahora sí, atractivo. Queremos estar con Él, queremos su presencia. Pero para otros, los desobedientes, fíjense bien la palabra que usa aquí Dios. Los desobedientes. Los desobedientes. No es por obras. No es por obras. Pero, si has escuchado la palabra una y otra y otra y otra vez, y dices, no, para ti, es tener esa actitud, es tener a Cristo como la piedra reprobada. Honor para nosotros, precioso para nosotros, pero para los desobedientes fue la piedra que los edificadores reprobaron. Los judíos reprobaron a Cristo, fue la piedra desechada por ellos. Sin embargo, mis hermanos, esta piedra fue hecha cabeza del ángulo, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Cristo es piedra de tropiezo para muchos. Otra versión dice piedra de tropiezo y piedra que hace caer. ¿A qué se refiere? Para muchos Cristo es la piedra en el zapato que nomás no se quitan. La roca que hace caer se refiere a quedar aplastado después de tropezar con la roca más pequeña. Tener a Cristo como piedra de tropiezo, como ya lo dice aquí, es ser desobedientes. Escuchar el Evangelio vez tras vez y no caer postrado a sus pies. Me rimó. ¿Hasta cuándo? Déjate, te hago otra pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Jóvenes, ¿qué están haciendo con su vida? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde vas? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para el ciclo de la vida normal? Morir, crecer, reproducirse. Pero vivir, crecer, reproducirse y morir. ¿De veras? Por eso suicidios. Por eso teniendo todo, parece que no tienen nada. Tropezadero es para muchos Cristo. Decir, entrega tu vida a Cristo, decir que has pecado, que eres desobediente delante de Dios, decir que mereces el infierno, mereces el castigo, todo eso es un rechazo natural del hombre. Somos desobedientes voluntariamente. Versículo 9.
más vosotros. Aquí Pedro hace un contraste ya. Los desobedientes han desechado la palabra, no quieren nada que ver con Cristo, les da asco Cristo, todo, no quieren nada que ver con Él. Mas vosotros, nosotros, mis hermanos, ya lo que somos la iglesia es lo que está refiriendo ahí Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, vamos a ir por cada una de esas palabras. Nosotros somos linaje, nosotros, mis hermanos, éramos desobedientes. Nosotros desechamos la piedra viva que era Cristo. Nosotros en otro tiempo estábamos hundidos en nuestro negro fango. Pero Cristo, a estos que estaban hundidos, Dios quiso en su misericordia, en su gracia, escoger un grupo y hacerlo linaje escogido. Linaje. ¿Alguien que es linaje? Es por sanguíneo. Es por la sangre, por familia. ¿Cómo Dios nos llama linaje a nosotros, de diferentes naciones, de diferentes pueblos? Porque hay una sangre que fluye a través de todos nosotros. La sangre de Cristo. Es Él el que nos ha unido a todos como familia en Cristo. Como ese linaje escogido, mis hermanos. Y tengan cuidado de dejar de gozarse en eso, mis hermanos. Si el mundo nos desprecia, mis hermanos, no importa porque soy elegido de Dios. Si en medio de la aflicción no tenemos fortaleza, mis hermanos, es porque Dios me eligió y todos sus decretos son eternos e inmutables. Porque soy escogido de Dios. El título, la carrera y todo lo que quieras poner enfrente, dice Pablo, lo que antes lo tenía por ganancia, ahora lo tengo por pérdida, por estiércol, literalmente la palabra en el griego. Por amor y ganancia a Cristo. Y nos hizo libres, mis hermanos, verdaderamente. Libres del pecado, libres de la ansiedad, libres de la depresión, libres de todo eso que aqueja al mundo actualmente. Libres, mis hermanos. ¿Y sabe qué? A veces se nos olvida. Esta semana, llevo como 2 semanas, pero esta es especial, la última, estuvo bien pesada en el trabajo. No por todo lo que tengo que hacer, sino por circunstancias que están pasando. ¿Y sabe qué? Se me olvidó. Se me olvidó. ¿Sabe por qué? Por estar enfocándome en las circunstancias. Llegué a mi casa y venía todo estresado, molesto y demás cosas. Si mi esposa, pues, Dios es soberano, Germán. Me cayó mal. Mis hermanos, cuando no andamos enfocados en las cosas de Dios, ese es el problema. Nuestra mirada se empieza a desviar. Y pídele a Dios, mi hermano, por tener esposas que nos recuerden quién es Cristo. Que nos recuerden de quiénes somos. Que nos regresen no los pies a la tierra, los pies al cielo. Me fui porque tenía que hacer cosas, me llevé mi libro para estudiar, que uso para estudiar los comentarios de la predicación. Y ahí, estudiando el libro, que trae también versículos bíblicos, obviamente, empecé a leer, venid a mí. Ese versículo no nomás es para los que no son salvos, Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Lo leí y le puedo decir, perdóname, Señor. Yo tengo este descanso, usted tiene este descanso, pero ¿sabe lo que es no tenerlo? ¿A dónde vas cuando andas así? ¿A quién recurres? ¿A qué recurres? Ven a Él. Cristo no dijo por azar, venid a mí los que estén cansados y trabajados. Cristo no dijo al azar esas palabras. Cristo las dijo porque nos conoce nuestra condición.
Y un corazón sin Cristo está cansado y trabajado. Linaje escogido somos, mis hermanos. Dios se lo está recordando a un grupo otra vez de cristianos que están siendo perseguidos, muertos. No se queda ahí, somos linaje escogido. Real sacerdocio. Como le decía ahorita, no se refiere al sistema católico de sacerdotes. No, a eso no se refiere a la Biblia. No es bíblico. Ni al sistema sacerdotal antiguo de los levitas. O sea, no se refiere a que nosotros somos sacerdotes como en el Antiguo Testamento, llevando sacrificios de esa manera. No, mis hermanos, sino que somos sacerdotes espirituales. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios los limpiaba de su pecado antes de que cumplieran sus deberes. Cristo nos ha limpiado a nosotros, mis hermanos, de nuestro pecado antes de ser hijos y ir a servirle y ser sus heraldos del Evangelio. Dios los vistió para el servicio, para diferenciarse sobre los demás. Los sacerdotes tenían sus túnicas especiales, su vestimenta especial. Dios los vistió de una manera especial para que fueran diferentes de todos los demás. Dios a nosotros nos vistió de manera especial con la túnica ganada por Cristo de ese, como dice en Apocalipsis. Se me fue como dice. Son túnicas blancas. Lino fino, mi hermano, gloria a Dios. De lino fino nos ha vestido Cristo. Dios ungió a los levitas para el servicio. Dios nos ungió también a nosotros con su Espíritu Santo, dándonos poder y autoridad. Dios preparaba a sus sacerdotes, o preparaba a sus sacerdotes para el servicio. Dios también a nosotros nos ha preparado para antes de servirle. Dios los llamó a la obediencia, igual en Cristo. Dios nos ha hablado a la obediencia, pero por amor a Él. Son dos cosas muy diferentes. Es lo que decía, son dos cosas muy diferentes. Tener que hacerlo porque lo amo. Gente santa. Gente santa. Linaje escogido. Real sacerdocio somos nosotros. Gente santa, mis hermanos. Santa quiere decir apartada, separada, mis hermanos. La iglesia es un pueblo de Dios apartado de todo el resto de la humanidad. Somos la sal de la tierra, la luz de este mundo, para que el mundo sea testigo de que aún hay un grupo diferente sobre la faz de la tierra. Embajadores de Cristo en público y en privado. Cuidado, porque, amén, gloria a Dios. No, en público y en privado. En público y en privado. Linaje escogido en público y en privado. Real sacerdocio en público y en privado. Gente santa en público y en privado también. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Peregrinos extranjeros. Por eso nuestras esperanzas no están en lo terrenal, sino en lo eterno, mis hermanos. Continúa Pedro. Pueblo adquirido. Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Somos pueblo, no porque nosotros hayamos comprado la visa de residencia, de ciudadanía, para ser ciudadanos de los cielos. No, somos pueblo porque Cristo pagó un precio para formar este pueblo, mis hermanos. Yo le voy a decir algo, ¿quién compra una tierra en la cual no se puede sembrar? ¿Quién compra una tierra en la cual no se puede construir? ¿Quién hace ciudadano a un grupo de gente que son no más que delincuentes, impíos, pecadores? No más Dios. No más Dios. Somos la única religión sobre la faz de la tierra que tu único requisito para ser cristiano es que seas pecador. Pecador que cuando viene a los pies de Cristo se arrepiente y cae a los pies de Él. Mis hermanos, somos pueblo adquirido. Tito 2:14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No nos dejó delincuentes, no nos dejó impíos, nos limpió de nuestro pecado para hacer un pueblo santo para Él. 1 Corintios 6:20, que decía ahorita, porque comprados sois por precio. Comprados soy por precio, por tanto glorificar a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales ya no me pertenezco a mí mismo, si le pertenezco a Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como decía Pablo. Ya no es mi tiempo, ya no es mi cuerpo, ya no es mi mente, ya no es mi inteligencia. Todo eso aplicarlo para la edificación de la iglesia.
para servirle a Dios. Y somos todo eso con una misión especial y única. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Aquel que nos ha llamado, mis hermanos, los que estábamos en tinieblas, lejos de Cristo, estás en tinieblas. Y no nomás estás, amas las tinieblas, amas el pecado, lo amas, no puedes dejar de hacerlo, no puedes dejar de tener pensamientos en contra de tus amigos, no puedes dejar de desear o robar incluso, decir la pluma al de al lado, lo que sea, o copiar el examen. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está corrompido. Porque necesitas urgentemente a Cristo. Por eso. Anunciando a aquel que nos ha iluminado por la luz de su palabra. Somos todo lo anterior, mis hermanos, para que anunciemos las virtudes de Cristo, de aquel que nos ha sacado las tinieblas, mis hermanos, a su luz. Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes o de las buenas nuevas, quiere decir. Hermosos son los pies de aquellos que anuncian. Mis hermanos, privilegio. Privilegio, mis hermanos, que tenemos todos nosotros de ser embajadores de Cristo. 2 Corintios 5, creo, si no me equivoco. Embajadores de Cristo, mis hermanos, tenemos el privilegio de ser los representantes de Cristo aquí en la tierra. Nadie más, no más nosotros. No más nosotros. Somos, versículo 10, el pueblo de Dios. Vosotros que en el tiempo pasado no eres pueblo, mas ahora sois pueblos de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense lo que voy a decir ahí, lo voy a decir despacito y póngame atención. No se trata de lo que la sociedad dice que soy, o de lo que el mundo dice que soy, o de lo que yo digo que soy. Se trata de lo que Dios dice que soy. Son dos cosas diferentes. No se trata, otra vez, de lo que la sociedad dice que soy. No se trata de lo que el mundo dice que soy. No se trata ni siquiera de lo que tú dices que eres. Se trata de lo que Dios dice que eres. Podrás estar en el puesto más alto sobre todo lo que quieras. No importa. ¿Quién dice Dios que eres? ¿Quién dice Dios que eres tú? ¿Qué importa, mis hermanos, todo lo que el mundo pueda ofrecer? ¿Qué importa el que sea rechazado por parecerme a Cristo o la aflicción que está enfrente, mis hermanos? Somos el pueblo que antes no era pueblo. Ahora alcancé misericordia cuando antes jamás hubiera alcanzado misericordia, mis hermanos. Israel está al otro lado del mundo. Jamás hubiéramos sido parte del pueblo. Pero ahora somos pueblo después de 2000 años. Después de 2000 años, todavía Cristo sigue salvando. Después de 2000 años, todavía Cristo sigue cambiando vidas. Después de 2000 años, todavía ahorita. No mañana. Ahorita. Puedes venir a Él y decirle, hasta aquí llegué. ¿Sabe que yo estoy peleando mucho con Dios antes de ser salvo? Yo fui el último de ser salvo. Mi hermano Joel, fue mi hermana Gaby, creo que fue mi hermano Paulino también antes que yo. Yo fui el último. Pero estuve peleando y peleando y peleando y peleando. Iba a la iglesia todos los domingos, eso sí. Pero estaba peleando y peleando y peleando. Sin ser salvo, obviamente. Hasta que un día que dije, Señor, hasta aquí llegué. Ya no puedo.
No se trata de que toqué fondo moralmente, no. No era borracho, escúcheme bien, no era borracho, no era drogadicto, no fumaba cigarro, era muy bueno en la escuela, era muy bueno en deporte, era muy bueno en el arte, era muy bueno, era muy moral. De hecho, era muy moral. No se trata de tocar fondo moralmente. Cuando Cristo se te presenta como el Dios Santo y te ves como Dios dice quién eres, un pecador que necesita urgentemente a Cristo. Porque yo no sabía que tenía ese vacío, ¿eh? Yo vivía mi vida como si, no, yo no sabía hasta que me lo dijeron. Y cuando realmente me di cuenta de quién era yo, según Dios, en ese momento fue cuando dije, Señor, está aquí. Ya, no puedo más. Me caí de rodillas. Como que estaba llore y lloré. No porque toqué fondo moral otra vez, no. Sino que siendo pecador, habiendo estado 3 meses sentado en esa iglesia escuchando el evangelio una y otra vez, dije durante 3 meses, no, y me decía que cayera muerto ahí mismo donde estaba, pero Dios en su misericordia me perdonó, me tuvo paciencia, me tuvo misericordia, me tuvo amor, me tuvo bondad, hasta que llegó el día donde dijo Dios, ahora sí, mi hijo, vente para acá. Hasta que yo reconocí que es obra también de Dios. Señor, ya, por favor, haz algo, que no puedo más, porque ya no puedo más. Mira, me dijeron muchas veces, no, es que por lo que estás pasando con tu familia, no, es que, no. En el trabajo me topé con este compañero, que no, yo era salvo y tocaba y era hasta ¿cómo se dice? Presidente de jóvenes y todo. No, el hombre, yo era, ya estaba bien alejado, dice malas palabras y todo, muchas cosas. Dije, ¿sabes qué? Yo sí soy muy imperfecto, pecador, que a veces todavía se me olvida quién es Dios y quién soy yo. Pero dije, ¿sabes qué? Llevo 8 años, ya 9, voy para 9. Y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber negado trabajos por poder venir a la iglesia. No me arrepiento, y creo que ustedes tampoco se arrepienten de haber negado esposos, de haber negado matrimonios, de haber negado trabajos, de haber negado familia, de haber negado lo que tuvieran que negar, todo por amor de esta perla preciosa que es Cristo. No me arrepiento, ni me arrepentiré, mis hermanos. El día que nos mueva el dinero, o el día que nos mueva la posición, recurramos otra vez a esto. ¿De qué te sirve que ganar esto del mundo si al final perdieres tu alma? No se trata de no buscar, yo sí busco la economía también para mi familia. Se trata de que el mundo vive afanado en eso. Por eso terminan con ansiedad, con depresión, solos. ¿Sabes lo que es tener a tus papás ahí, a tu familia, y sentirte solo? Tener todo y sentirte que no tienes nada. Solo Cristo. Solo Cristo. Por último, Salmo 66, 20. Bendito sea Dios que no ha desechado mi oración, ni ha apartado de mí su misericordia. Bendito Dios.